José nació en una familia grande y compleja, en la tierra de Canaán. Su padre, Jacob, lo había tenido con Raquel, la mujer a quien más amaba, y por eso sentía por él un cariño especial que no pasaba desapercibido para el resto de los hermanos. Desde pequeño, José mostraba una sensibilidad distinta, una forma de observar el mundo que llamaba la atención. Su padre le regaló una túnica larga y colorida, un manto que lo distinguía, y cada hilo de esa prenda despertaba más celos en sus hermanos mayores. Cuando lo veían caminar con la túnica que ondeaba al viento, sentían que su padre lo prefería por encima de todos. Con el tiempo, José empezó a tener sueños extraños, sueños que parecían visiones. En una ocasión, soñó que él y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas. De pronto, su gavilla se levantaba derecha y las de sus hermanos se inclinaban alrededor de la suya. Cuando les contó lo que había soñado, ellos lo miraron con enojo. Les resultaba insoportable escuchar que, de alguna manera, José veía un futuro donde ellos se inclinaban ante él. Pero eso no fue todo. Más tarde tuvo otro sueño. Esta vez veía el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose hacia él. Cuando lo compartió, no solo sus hermanos lo criticaron. Incluso su padre le llamó la atención, preguntándole si realmente creía que toda la familia se inclinaría ante él algún día. Sin embargo, Jacob guardó esas palabras en el corazón. Algo le decía que aquellos sueños significaban más de lo que parecían. Un día, mientras los hermanos de José estaban lejos, pastoreando los rebaños, su padre lo envió a buscarlos. José emprendió el camino sin imaginar que ese día cambiaría para siempre su historia. Cuando los hermanos lo vieron acercarse a la distancia, con su túnica brillante, se miraron unos a otros y dejaron que el resentimiento los dominara. Hablaron entre ellos, diciendo que era el momento de deshacerse de él. Primero pensaron en matarlo, pero luego, en medio de la discusión, decidieron arrojarlo a una cisterna vacía y dejarlo allí. José no esperaba esa reacción. Cuando llegó, lo rodearon, lo despojaron de su túnica y lo tiraron dentro del pozo seco. Desde el fondo, José podía escuchar las voces de sus hermanos discutiendo arriba, mientras él intentaba entender qué estaba ocurriendo. Poco después, pasó cerca un grupo de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Uno de sus hermanos propuso vender a José como esclavo. Pensó que así evitarían la culpa de matarlo, y además obtendrían algo a cambio. Y así lo hicieron. Lo sacaron de la cisterna y lo entregaron por unas cuantas piezas de plata a aquellos comerciantes que lo llevaron lejos, muy lejos de su hogar. Cuando los hermanos regresaron ante su padre, llevaron consigo la túnica de José manchada con sangre de un animal, haciéndole creer que había muerto devorado por una fiera. Jacob lloró durante días, sin consuelo, creyendo que ya nunca volvería a ver a su hijo amado. Mientras tanto, José llegaba a Egipto. Allí fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial importante, capitán de la guardia del faraón. Con el tiempo, José demostró ser un hombre íntegro, leal y trabajador. Todo lo que hacía prosperaba, y Potifar notó que José traía bendición a su casa. Por eso lo nombró encargado de todas sus pertenencias. Bajo su administración, la casa de Potifar floreció, y José se ganó el respeto de todos los sirvientes. Sin embargo, la esposa de Potifar empezó a fijarse en él. Día tras día intentó seducirlo, pero José se negaba una y otra vez, fiel a su amo y a su Dios. Un día, cuando ella lo tomó del manto para obligarlo, José se escapó dejando su ropa en sus manos. Furiosa y humillada, la mujer acusó a José falsamente, diciendo que él había intentado forzarla. Potifar, al escuchar a su esposa, creyó en su palabra y mandó a encarcelar a José, pese a que en su corazón dudaba de aquella historia. La prisión en Egipto era un lugar oscuro y duro, pero incluso allí José conservó la calma. El encargado de la cárcel notó su actitud íntegra y le dio responsabilidades, confiando en él más que en ningún otro preso. Con el tiempo, José quedó a cargo de muchos asuntos dentro de la prisión. Un día, 2 hombres fueron encarcelados junto con él, el copero del faraón y el panadero. Cada uno había ofendido al rey de Egipto y ahora esperaban su destino. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes que no lograban entender. José los encontró al día siguiente preocupados y les preguntó la razón de su tristeza. Ellos explicaron que no tenían a nadie que interpretara sus sueños. José le respondió que la interpretación pertenece a Dios, pero que podían contarle lo que habían visto. El copero contó que había visto una vid con 3 ramas. Las ramas reverdecían,
Brotaban racimos y él exprimía el jugo en la copa del faraón, entregándosela. José le dijo que aquello significaba que en 3 días sería restituido a su puesto. Le pidió que, cuando eso sucediera, se acordara de él y hablara a su favor. Luego el panadero contó su propio sueño. Llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, y aves venían a comer de la más alta. José le explicó que en 3 días el faraón lo ejecutaría, y así ocurrió. Pero cuando el copero fue restituido a su lugar junto al faraón, se olvidó por completo de José y no mencionó nada sobre él. Pasaron 2 años. Un tiempo largo para quien esperaba justicia. Pero un día, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, veía 7 vacas gordas saliendo del río, seguidas por 7 vacas flacas que devoraban a las primeras. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas eran consumidas por 7 espigas quemadas y vacías. Ninguno de los sabios ni magos de Egipto logró interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Le habló al faraón sobre aquel joven hebreo que había interpretado su sueño y el del panadero con total precisión. El faraón mandó llamar a José de inmediato. Lo sacaron de la prisión, lo afeitaron y lo presentaron ante el rey. José escuchó los sueños y con serenidad dijo que no era él quien daba la interpretación, sino Dios. Explicó que ambos sueños eran uno solo. Egipto tendría 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre devastadora. Por eso el faraón debía elegir a un hombre sabio que almacenara provisiones durante los años de prosperidad para sobrevivir durante los años de escasez. El faraón quedó impresionado con la claridad de José. Ninguno de sus consejeros tenía un espíritu como el suyo. Así que lo nombró gobernador de Egipto, segundo en autoridad después del rey. Le dio un anillo, ropas nuevas, un nombre egipcio y lo puso al frente de toda la nación. José, que había sido esclavo y prisionero, ahora caminaba por las calles de Egipto con la autoridad del mismísimo faraón. Durante los 7 años de abundancia, José organizó depósitos y almacenó cantidades enormes de grano. Cuando los años de hambre llegaron, la escasez se extendió no solo por Egipto, sino por toda la región. Las personas venían de lejos buscando comida, y José administraba todo con orden y sabiduría. Entre los que llegaron un día a Egipto estaban 10 de sus hermanos, enviados por Jacob para comprar alimentos. Ellos no lo reconocieron. Habían pasado muchos años, y el joven soñador se había convertido en un hombre vestido como un príncipe egipcio. José, en cambio, sí los reconoció. Sin revelar su identidad, habló con ellos con seriedad, recordando aquel día en que lo habían vendido. Pero también sintió compasión. Quiso saber si su hermano menor, Benjamín, seguía con vida y si su padre aún vivía. Les pidió que trajeran a Benjamín y retuvo a uno de ellos mientras el resto regresaba a Canaán. Cuando volvieron con Benjamín, el corazón de José se estremeció. Al verlo, casi no pudo contener las lágrimas. Preparó una comida para ellos, los trató con respeto y los observó, intentando distinguir si habían cambiado. Después puso a prueba su sentido de justicia y su capacidad de unidad, y al ver su arrepentimiento, finalmente no pudo contenerse más. Hizo salir a todos los egipcios de la sala y se quedó solo con sus hermanos. Allí se quebró. Lloró en voz alta y dijo: «Yo soy José». Ellos quedaron paralizados, sin poder creer lo que escuchaban. José se acercó y les dijo que no tuvieran miedo. Les explicó que, aunque ellos habían actuado mal, Dios había transformado su sufrimiento en salvación para muchas vidas. Les contó que la hambruna continuaría, pero que Él los protegería. Les pidió que trajeran a su padre y a toda la familia para vivir en Egipto, en una tierra fértil donde tendrían alimento y seguridad. Cuando Jacob supo que José estaba vivo, su espíritu se reanimó. Toda la familia viajó a Egipto, donde el faraón les dio tierras para vivir. José abrazó a su padre después de tantos años, y Jacob pasó sus últimos días sabiendo que su hijo, aquel que creía muerto, estaba vivo y era la salvación de su pueblo. José vivió muchos años más, viendo crecer a sus hijos y a los hijos de sus hermanos. Y antes de morir, recordó a su familia que algún día Dios los llevaría de vuelta a la tierra prometida, pidiéndoles que cuando eso ocurriera llevaran sus huesos con ellos, porque sabía que la historia del pueblo apenas estaba comenzando. Así la vida de José, marcada por traición, dolor, esperanza y fidelidad,
Se convirtió en un testimonio de cómo incluso lo que parece perdido puede transformarse en propósito. Su historia atraviesa los siglos como un recordatorio de que los caminos más difíciles pueden llevar a destinos que jamás imaginamos, y que la voluntad divina puede obrar incluso los momentos más oscuros. José, que empezó como un joven menospreciado por sus hermanos, terminó siendo instrumento de vida, sostén de una nación y puente para la restauración de su familia.